Hola, ¿qué tal? El día de hoy mi grupo de compañeros y yo, quienes somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental del séptimo ciclo en la Universidad Privada del Norte, desarrollaremos un ejercicio de balance de materia en un reactor para la hidrólisis enzimática celulosa en el curso de procesos unitarios. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio que tiene que ver con la obtención de bioetanol a partir de material lignocelulósico mediante la hidrólisis enzimática. En primer lugar, ¿qué es la hidrólisis enzimática? La hidrólisis enzimática es un proceso catalizado por enzimas, denominadas celulasas, las cuales se encargan de degradar el material de la celulosa. Para que este proceso sea realizado es necesario realizar un tratamiento previo, además de que se necesitan ciertas condiciones óptimas de pH, temperatura y concentración de las enzimas. El proceso consiste en poner en contacto la disolución de las enzimas con el material lignocelulósico. Cabe resaltar que este material viene a ser conformado entre un 25 a 35% de hemicelulosa, entre un 40 a 50% de celulosa, entre un 15 a 20% de lignina, entre un 2 a 20% de pectina y un 10% conformado por otros. A continuación, le haremos el planteamiento del ejercicio. La hidrólisis enzimática de la celulosa para la producción de glucosa se realiza en un reactor de lecho fluidizado. Para el sistema de la figura se tiene una alimentación F que contiene un 25% de celulosa en agua y la concentración de glucosa a la entrada del reactor T es de 5%. La relación de flujo de salida y flujo de recirculación en unidades de masa es de 8.33. Nos piden calcular el porcentaje de conversión por paso de celulosa en el reactor. Nuestro ejercicio lo que quiere es que la masa que va a ingresar va a ser celulosa y lo que va a salir luego de este reactor, el cual va a pasar por una hidrólisis enzimática. Entonces, como podemos observar en la figura, en nuestro sistema está ingresando una masa F, la cual va a ser la que contiene celulosa. Como ya se había planteado en el ejercicio, esta es de toda la masa que va a ingresar, 40% de celulosa. En la corriente T llega a ser 4% de glucosa y existe un reflujo que podemos observar que es R, de cual que antes de la salida va a volver a reingresar una cantidad de masa, la cual vuelve a pasar por el proceso y vuelve el ingreso del reactor hacia la hidrólisis enzimática. Bueno, como no tenemos una cantidad exacta de eh, de materia que va a entrar en la corriente F, vamos a colocar una base, la cual van a ser 100 kilogramos, de los cuales en la corriente T, 4% de este va a ser glucosa, que es la masa en masa sería 0,04. En la corriente T, 40% de este es celulosa, que es 0,40. Y como sabemos que si hay 40%, para llegar a un 100%, el 60% restante va a ser agua. Y esta agua va a ser la misma tanto en T como en R, que es el reflujo, va a ser la misma cantidad de agua. Ahora bien, nos hablan de una razón de flujo de salida. Esta razón de flujo como podemos observar, es la división de la corriente P entre la corriente R, que es la corriente de salida, y la corriente de reflujo. Esta razón es de 8.33. Y entonces el objetivo de nuestro ejercicio es saber que por una molécula de glucosa, de celulosa, cuánto se está convirtiendo en glucosa. Entonces, para saber esta conversión en peso de la celulosa que pasa a través de todo el sistema, es igual a la celulosa convertida, la celulosa que llega al final, entre la celulosa de entrada, la cantidad que necesitamos conocer en sí. Entonces, la celulosa convertida va a ser la celulosa de entrada menos la celulosa de salida. La celulosa de entrada que se encuentra en la corriente T y la celulosa de salida que se encuentra en la corriente P. Por lo cual, la celulosa de paso
va a ser la celulosa de entrada menos la celulosa de salida entre la celulosa de salida. Vamos a hacer un balance global entonces de todo el sistema, en el cual 100% es toda la cantidad que está ingresando, de lo cual nosotros hemos planteado como una base 100 kilogramos en la corriente F. Para este tipo de reactores existe en el reactor dentro está haciendo una hidrólisis enzimática, lo cual es un proceso químico, pero este en sí no va a alterar la cantidad de masa que va a pasar por el sistema. Esta va a seguir siendo la misma, tanto en la entrada como en la salida. Por eso es que hemos planteado que F es igual a P igual a 100 kilogramos. Se conservan las mismas masas. Entonces, para hallar la cantidad que se recircula, porque es lo que no sabemos, ya tenemos una relación anterior, ¿no es cierto? La relación de salida. Entonces, P sobre R igual a 8.33. Como ya conocemos el valor de P, que está especificado de 100 kilogramos, vamos a reemplazarlo, donde R de los 100 kilogramos se está recirculando 12 kilogramos. Esa es la cantidad que antes de la salida se vuelve a quedar y vuelve a ingresar por la corriente F. Ahora haremos un balance local en M. El punto M se encuentra específicamente en esta zona. Aquí va a ser un punto M, del cual tenemos que ingresar T es igual, lo que llega a T es igual a F, la corriente de entrada, y R, la de recirculación. Entonces ya conocemos ambos valores, conocemos que F es 100 kilogramos y R 12 kilogramos, en lo cual en la corriente T van a ser 112 kilogramos, igual a P, ya que esa es la misma cantidad másica que va a pasar a través del reactor y llega a la corriente de salida, 112 kilogramos. Ahora, según el balance parcial que podemos hacer en este caso de la celulosa en el punto M, podemos observar que es F, que es la cantidad másica, por la cantidad de celulosa en el punto F, más R por la cantidad másica de celulosa en R, igual a T por la cantidad másica de celulosa en T. Entonces tenemos que ya conocemos el valor de 100, que es F, ¿verdad? El 0.40, que es el porcentaje que está obteniéndose o que ya tiene de ingreso de celulosa, en la entrada tiene 40%, más R, que ya lo hemos dicho anteriormente, luego de la relación, que es 12 kilogramos, no sabemos qué porcentaje de celulosa en R que está recirculando, es una incógnita, igual a 112, que es lo que 112 kilogramos de T, que es lo que hemos hallado en la parte superior, por tampoco sabemos cuál es el porcentaje de celulosa que está pasando a través de T. Ahora en el punto M también vamos a hacer un balance local parcial, pero esta vez de glucosa. Ya hemos hecho anteriormente uno respecto a la celulosa. Y de la misma manera, la cantidad en F por el porcentaje de glucosa en F más la cantidad R por el porcentaje de glucosa en R igual a la cantidad de T por el porcentaje de glucosa en la corriente T. Ya conocemos que F es la cantidad de base, que es 100 kilogramos, y la cantidad de glucosa, en este caso, ya no habría cantidad de glucosa, porque ya pasó la celulosa de esta al punto T, no tiene aún glucosa, no podemos considerar que tiene glucosa, ¿ok? Solamente celulosa en general. En el punto R, la corriente R, sabemos que son 12 kilogramos, no sabemos qué cantidad de glucosa contiene en R, igual a la cantidad en T, que es 112 kilogramos, por la cantidad de glucosa en T, que ya conocemos que era el 4%, 0.04. Okay, resolviendo toda esta ecuación, podemos obtener que el porcentaje
de glucosa en R es de 0.373. ¿No? Conocemos un dato ya. Aquí podemos despejar. ¿Y esto que nos va a servir para la ecuación 1 que habíamos dejado anteriormente? Nos va a servir para eso, así que la vamos a dejar ahí. Ahora, la suma de las unidades básicas, como había mencionado, estas no tienen no tienen por qué variar. A pesar de que ese es un reactor, no varían las cantidades básicas. Las de moles iba porque no sabemos cuántos moles puede generar, pero las cantidades básicas van a ser la misma y por eso tenemos que la suma de unidades básicas en un sistema debería ser igual a 1. Teniendo esto como base, vamos a poner entonces en una línea, que es en este caso R, el punto R, ¿no?, de recirculación, que es la que tenemos los datos, vamos a comprobar esta cantidad y poder obtener el porcentaje de celulosa, que es lo que nos interesa. Muy bien, entonces, reemplazando el porcentaje de celulosa, no lo conocemos, más si conocemos el porcentaje de glucosa y el porcentaje de agua, que también lo hemos tenido como dato, ¿no?, del 60%. Todo esto debería ser igual a 1, que son estas 3 unidades básicas que está viendo a través del sistema, donde hemos hallado y la cantidad de celulosa en R va a ser de 0.027. Esa cantidad en R va a ser la misma que va a pasar en P. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta, va a ser la misma cantidad. Entonces, ya teniendo esos datos, ahora vamos a reemplazar en nuestra ecuación 1. ¿No es cierto? Ya tenemos los 100 por 0.40, que era el porcentaje de celulosa en F, más 12 por la cantidad de celulosa en R, que es lo que ya hemos hallado hace poquito, y ahora lo que vamos a hallar es la cantidad de celulosa en el punto T. ¿Ok? Para lo cual entonces, reemplazando esos valores, nos queda que el porcentaje de celulosa en T va a ser del 0.36%. ¿Ok? Entonces ahora ya podemos hallar la celulosa convertida, porque ya tenemos todos los valores. Tenemos T, que fue 112, por 0.36, que es lo que acabamos de hallar, el porcentaje de celulosa en T, menos P, que era lo mismo que en R, que P era lo mismo, 112 por 0.27, sobre T 112 por 0.36, que es el porcentaje, lo mismo, de celulosa en T. Para lo cual podemos decir que 0.925% se convirtió en celulosa, lo cual dice que hay un 0.08% que no se ha convertido. ¿Ok? Entonces, esta hasta aquí ha sido la solución del ejercicio. Bueno, como resultado final obtenemos que la celulosa convertida es de 0,925. Para esto, primeramente se realizó una razón de flujo de salida, luego se realizó la conversión por peso, seguidamente un balance global donde hallamos la cantidad que recircula, un balance local, un balance parcial de la celulosa, un balance local parcial de glucosa y la suma de las unidades básicas fue igual a 1. Se reemplazó en la ecuación 1 y se obtuvo la celulosa convertida. Espero les haya sido de ayuda y muchas gracias por mirar el video. Hasta luego.